Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su estudio bíblico de bases bíblicas en esta sección titulada Los Ángeles. Hoy en esta parte vamos a seguir estudiando la historia de Satanás. En su segunda entrega vamos a ver cómo la Biblia registra algunos acontecimientos en donde Satanás está estorbando a los propósitos de Dios o bien bajo las órdenes de Dios dentro de la soberanía misma de nuestro Padre Celestial. Y bueno, pues antes de continuar con nuestro estudio, voy a leer el Salmo 27 junto conmigo si usted lo desea, y posteriormente pues vamos a orar como una familia, como un cuerpo, como un edificio espiritual, siempre para la gloria de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos que tú no solamente nos guías a través de este estudio, alimentas nuestro espíritu. Estamos seguros que has inspirado tu palabra y nos muestras a través del estudio de la misma tus planes, tus propósitos, y confirmamos que es bueno, agradable y perfecto delante de ti. Hoy, Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, tan especial, en que podemos nosotros acercarnos amplia y confiadamente, y que tú inclines tu oído a nuestra oración. Y es precisamente en esa convicción en que ponemos en tus manos cada estudio que se viene dando a través de las redes sociales de Vida Nueva para el Mundo. Ponemos en tus manos al cuerpo pastoral, ponemos en tus manos a cada autoridad que tú has levantado en esta preciosa iglesia, cada coordinador, cada oveja que ha dispuesto su corazón en buscarte y ser alimentada por ti. Señor, gracias por iluminarnos, gracias porque nos das de tu palabra para vivirla, para darte la gloria. Presentamos delante de ti al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a cada secretario, a cada funcionario. Lo ponemos en tus manos, creyendo firmemente, porque tu palabra lo dice, que todas las autoridades han sido puestas por ti han sido establecidas. Señor, gracias porque también bendices a cada gobernador, a cada alcalde, a cada presidente municipal, con el que sepan, conozcan que Jesucristo es el único medio, el único nombre en el que pueden ser salvos. Presentamos a la nación de Israel, bendícela, que conozcan al Mesías, a Jesús como su Señor y como su Dios.
Ponemos en tus manos los hospitales, las cárceles, a las personas que han dispuesto su corazón y ser obedientes en llevar tu palabra y que conozcan la salvación a través de Jesucristo. Hoy, papito, elevamos esta oración sabiendo que tú la escuchas y ponemos en tus manos este tiempo en que sabemos que nos hablas. En Cristo Jesús, amén. Bien, pues vamos a continuar con esta segunda entrega de la historia de Satanás. Y pues esta segunda parte comprende prácticamente las acechanzas, las estrategias de Satanás, así como Dios lo usó en su soberanía para el plan, el propósito establecido por él en el Antiguo Testamento. Entonces la pasada parte, que fue la primera parte, y esta segunda parte abarcan exclusivamente el Antiguo Testamento. En futura clase, posiblemente la de 8 días, veremos esta misma historia de Satanás, solo que en el Nuevo Testamento. Y hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a continuar con estos acontecimientos de este ser angelical, Satanás, y cómo influyó en esta maldición edénica. Y si son tan amables, vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Y como hemos estado estudiando, vamos a ver algunas frases, algunas palabras en las que específicamente Satanás estorba el plan de Dios, pero a Dios nada se le sale de las manos, y donde Dios mismo, en esos estorbos o en esas artimañas, en esos planes perversos, Dios mismo los usa para su soberanía y siempre para su gloria. Génesis capítulo 3, versículo 15, la maldición edénica. Esto se le puede conocer como el posengaño. Versículo 15 dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Si me ha permitido usted, he hecho algunas impostaciones o he hecho el tono un poco diferente en la lectura de algunas frases, porque es en donde se centra particularmente esta porción escritural, y lo vuelvo a mencionar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. 3 frases: tu simiente, la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, después de maldecir a la serpiente física, el Señor, Dios se voltea o volvió a la serpiente espiritual, a este mentiroso seductor Satanás, y lo maldijo, habló mal de él. ¿Qué significa esto? Le está diciendo algo: te herirá en la cabeza, la herirás en el calcañar. 2 frases en un mismo versículo, en esta parte del versículo. Te herirá en la cabeza, le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? A esto se lo denomina por algunos teólogos el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Qué le quiero decir? Que después de la caída de Adán y Eva, que Satanás, ¿verdad?, hizo su trabajo, Dios no se le va nada. Dios da una promesa de redención, una promesa en un Mesías prometido en estas 2 frases. Te herirán la cabeza, le herirás en el calcañar. Ese es el primer evangelio. ¿Cómo lo vemos? Es profético de lucha y de resultado entre, como lo vemos en Génesis, tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? Vemos que Dios se voltea a Satanás y a la serpiente espiritual y le dice: tu simiente, refiriéndose a Satanás, los incrédulos que son llamados hijos del diablo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 8, verso 44. Y la simiente suya, ¿a quién se refiere? A la de la mujer. Entonces vemos 2 simientes: la simiente de la serpiente espiritual, que son los no salvos, los no regenerados; la simiente de la mujer. Aquí apunta, amados hermanos en la fe, a Cristo, los descendientes de Eva y aquellos que están en él, ¿verdad? Y esto comenzó en el huerto. En medio del pasaje de esa maldición,
resplandeció un mensaje de esperanza, la descendencia de la mujer designada como esta. Recuerda que leímos Génesis 3:15 al principio y que la palabra que un poquito cambié el tono en donde dice esta, ¿verdad? Es decir, esta simiente, esta es Cristo, en que un día derrotaría a la serpiente. Bueno, Satanás solo podrá herir. La simiente de la serpiente espiritual, es decir, herirá al carcañar. Eso apuntaba a Cristo, es decir, hacerlo sufrir, mientras Cristo heriría la cabeza de Satanás. Otra vez, Dios se voltea a la serpiente espiritual y le menciona: tu simiente herirá, ¿verdad?, el carcañar, es decir, a Cristo lo va a herir, pero Cristo, su simiente, la simiente santa, aplastará la cabeza de Satanás, herirá su cabeza, lo va a destruir con un golpe fatal. Esto es impresionante y es hermoso. Pablo, en un pasaje que fuertemente evoca Génesis, vamos a buscarlo si son tan amables. Romanos capítulo 16. Esto es hermoso. Génesis capítulo 16 en el verso 20. Póngale cuidado. Dice, en este pasaje, Pablo está usando Génesis 3, en donde toda la simiente, sígame con cuidado, la simiente de Satanás, sus seguidores, todos ellos, hieren la simiente, el carcañar, ¿verdad? Pum, el talón de Jesucristo, apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero Jesucristo, su simiente, los descendientes espirituales, aplastarán la cabeza de Satanás. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz, dice Pablo, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Qué hermoso. Todos los creyentes deberíamos de darnos cuenta de que estamos participando, todos. Sígame con cuidado. En el momento que usted reciba a Jesucristo, el Espíritu Santo lo saca del reino de las tinieblas, lo coloca en el reino de luz, y también a esto se lo denomina el bautismo del Espíritu Santo. La colocación del creyente en el cuerpo místico de la iglesia. Efesios capítulo 4, amados hermanos en la fe, habla de la unidad en Cristo Jesús. Somos un cuerpo, somos un edificio espiritual, somos una familia, somos uno en Cristo Jesús. Entonces, al estar en unidad, y recordamos lo que dice Pablo en la carta a los romanos, que si juntamente hemos muerto, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, si juntamente hemos muerto con Cristo, nos identificamos en la muerte con Cristo, nos hacemos uno en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 2, primer carta a los Corintios, somos colocados, y específicamente en el 6 de Corintios, uno en Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si en ese momento, espiritualmente hablando, participamos de la muerte de Jesús, Jesús ha aplastado la cabeza de Satanás, Jesús lo ha hecho, nosotros como en un cuerpo, uno solo en Cristo Jesús, en esa unidad en Cristo Jesús, participamos, esto es hermosísimo, de ese aplastamiento de Satanás, porque junto con su Salvador y debido a su obra consumada en la cruz, nosotros también pertenecemos a la simiente de la mujer. Para más, ¿verdad? Esto es impresionante acerca de la destrucción de Satanás. Fíjese usted, entonces, eso, ¿verdad? Es hermosísimo. Si Cristo ya venció, nosotros somos más que vencedores, Romanos capítulo 8.
Si Cristo ya resucitó de entre los muertos, la esperanza de nuestra resurrección, Efesios capítulo 4, está aún vigente. Primer carta de Pedro, capítulo 2, en donde habla también de esa futura glorificación. Entonces, amados hermanos, en el momento que Jesucristo en la cruz ha aplastado la cabeza de Satanás, nosotros participamos de esa victoria. Eso es maravilloso. La número 5 que vamos a ver. Entonces no nos dejemos intimidar, amados hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, desde el verso 28 hasta el 32. Esto es maravilloso, hasta más adelante. Esto es maravilloso. Somos más que vencedores. Por lo cual dice Pablo, acotando un poco, estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni cosa creada nos separa del amor de Dios. Somos unidad en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos en la fe, es deber de cada uno de nosotros perseverar en esa santidad para participar de la santidad que es en Cristo Jesús. Ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ser pues como los utensilios que se usaban en el templo, sacros, santos. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Tenemos victoria en Cristo Jesús. La acusación a Job, esta únicamente la voy a mencionar en los datos históricos de Satanás. Fue aproximadamente en el año 2250 antes de Cristo y comprende el capítulo 1 y capítulo 2 de Job. Este pasaje lo estudiamos muy bien en clases anteriores. Pero ahora, si usted me lo permite, vamos al libro de Judas antes de Apocalipsis y vamos a estudiar la disputa con Miguel. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo esta serpiente antigua, este mentiroso? Fíjese usted, en el verso 9, recuerde que solamente tiene un capítulo. Dice el verso 9, Nuevo Testamento, Judas, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, vamos nosotros a ver las frases dentro de este versículo. El arcángel Miguel, la palabra diablo, el cuerpo de Moisés y juicio de maldición. Le repito con mucho gusto. La frase, el arcángel Miguel, la palabra diablo, que ya hemos estudiado mucho en los nombres y títulos de Satanás. La frase, el cuerpo de Moisés y juicio de maldición. Bien, esta frase que le acabo de mencionar, el arcángel Miguel, el ángel es el ángel más importante de Dios, quien tuvo el deber especial de vigilar, de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 10, verso 13 y verso 21, de vigilar a Israel. Tuvo el deber, privilegio de vigilarlo, pero además de eso, encabezar el ejército de Dios, de los ángeles santos. Eso usted lo puede corroborar con Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. En ningún otro lugar de las Escrituras se menciona esta lucha, la que acabamos de leer en Judas. Esa lucha por el cuerpo de Moisés. Miguel tuvo que pelear contra Satanás para realizar la tarea que Dios le había encomendado, como también tuvo que hacerlo en otra ocasión y que se menciona en Daniel capítulo 10, versículo 13. Amados hermanos en la fe, esta palabra diablo, como les acabo de mencionar, tenemos cantidad impresionante de citas y referencias en sus nombres y sus títulos: adversario, el acusador, el mentiroso, el padre de mentira, la serpiente antigua, entre muchos. Pero vamos ahora a la siguiente frase que encontramos, que es el cuerpo de Moisés. Y entre que vamos a ver esta frase, vamos a confirmar lo que escribió el mismo Moisés en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6, y téngala por ahí, por favor, nada más. Deuteronomio 34, versos 5 y 6. Y sin despegar Deuteronomio, continuamos con Judas, versículo 9, refiriéndose al cuerpo de Moisés. Bueno, como bien vemos y que las Escrituras nos lo mencionan, Moisés murió en el monte Nebo.
y Moab, sin haber entrado a la tierra prometida. Y fue enterrado en secreto, en lugar desconocido para los hombres. Dios lo enterró. Nadie sabe en qué lugar, ni en qué parte geográficamente hablando, humanamente hablando, nadie lo sabe. ¿Dónde dice? La Biblia lo dice. Deuteronomio 34, versos 5 y 6. La Biblia dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Verso 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. ¿Y qué dice ahí? Parte final del verso 6. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy. Ni Nostradamus. ¿Sabe usted qué es lo que dice Nostradamus? A quien en algún momento leímos las falsas profecías o las profecías desatinadas de Nostradamus. Entre ellas menciona que al final de los tiempos van a encontrar la tumba de Moisés. Pero si la Biblia dice que nadie lo sabe hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Santos hermanos en la fe, la pregunta es: ¿por qué o para qué? Es probable que esta confrontación titánica haya tenido lugar cuando Miguel se disponía a sepultar a Moisés por órdenes de Dios para impedir que Satanás, ¿verdad?, utilizara el cuerpo de este líder por algún fin diabólico. No está mencionado. Algunos anotadores dicen que es para clonarlo, posiblemente, otros para usarlo como un instrumento de idolatría. No lo sabemos. La cosa es que está guardado. Quizá Satanás quería usarlo como ídolo y objeto de culto fetichista en Israel. Dios envió a Miguel para asegurar que el cuerpo de Moisés fuera sepultado. Este relato quedó registrado en el documento apócrifo, cuyo título dudoso que muchos han conocido, la Asunción de Moisés. Pero nos basamos únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios. La última frase que encontramos en Judas, verso 9, es proferir el juicio de maldición. ¿A qué se refiere eso? En lugar de maldecir con sus propias palabras a un ángel tan poderoso como Satanás, Miguel cedió la causa de poder último y soberano de Dios conforme al ejemplo del ángel del Señor, y que se describe en Zacarías capítulo 3, versículo 2. Esta es la ilustración suprema de cómo los cristianos deben de tratar con Satanás y los demonios. Amados hermanos en la fe, abro un paréntesis. No podemos estar atando y reprendiendo como si fuera una fórmula secreta o algo como si fuera la feria de la liberación. No, amados hermanos. Tenemos que tener respeto, tenemos que tener conocimiento interno de la palabra de Dios, externo por supuesto, es decir, leo, lo vivo, a eso me refiero. Tenemos que aplicar la palabra de Dios con sabiduría y no caer en el juego o en el circo, permítame la expresión, en el circo de la liberación. ¿Existe la liberación? ¿Hay posesión demoníaca? Sí. ¿Hay también cristianos influenciados únicamente por demonios? Por supuesto, pero no podemos caer en el juicio. ¿A qué me refiero? Personas que van al monte Everest, que van al Triángulo de las Bermudas, personas que van también a alguna parte geográfica y reprenden demonios. Hay personas que se han atrevido a atar al demonio, a Satanás, y mandarlo al infierno. Eso no es posible, amados hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque Satanás no puede ser apresado por usted y por mí hasta el tiempo que Dios lo disponga, y por él mismo, por Dios. Eso se encuentra en Apocalipsis. Entonces tenemos que conocer la Biblia, tenemos que vivir en santidad y tenemos que saber aplicar lo que dice la Biblia para no caer en algo que no es, ¿verdad? Cerrando este paréntesis, vemos pues que los creyentes no debemos ni siquiera ni de platicar con los demonios, ¿verdad? O sea, no, ¿cómo te llamas? Yo soy Pancho y tú también. ¿A qué hora sales al pan? No, jamás. No debemos de platicar con los demonios porque son mentirosos. Son mentirosos, ni tampoco nosotros debemos de darle chance a otra cuestión. Vamos a ver con profundidad este tema de
atar, reprender más adelante. Por eso es importante ir conociendo sus nombres, sus títulos, la historia, lo que hacían, lo que no hacen, lo que no pueden hacer, cómo se pueden manifestar. Y después vamos a ver en el terreno de la palabra de Dios cómo nos guía el Señor. Bueno, pues vamos ahora al séptimo punto, la provocación a David. Vamos, si son tan amables, al libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 21, Samuel, Reyes, Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer dos pasajes. Primer libro de los Crónicas, capítulo 21, verso 1, y luego lo vamos a comparar con el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Con mucho gusto le repito. Leemos primero, primer libro de los Crónicas, capítulo 21, verso 1. Al término de leerlo, leemos el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. ¿Por qué? Porque para algunos pareciera alguna contradicción lo que vamos a leer en esos pasajes. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que no hay tal contradicción, sino que la Biblia, que se interpreta por sí misma, nos dará la respuesta. Amados santos, pues, primer libro de los Crónicas, capítulo 21, verso 1. Dice la Biblia: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Muy bien. Ahora, regresemos un poquitico al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 1, de hecho es el último capítulo del segundo libro de Samuel, versículo 1, y dice la Biblia: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Voy a volver a leer los dos pasajes de manera continua para ver qué interrogantes le salen, porque o fue Dios o fue Satanás quien provocó, quien incitó este censo. Leo Crónicas. Pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó, provocó a David para que hiciese el censo de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel. Esto es interesante. Y de Judá. Bueno, en segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1, informa que Dios es quien incitó a David, provocó. Esta aparente discrepancia queda resuelta comprendiendo que Dios emplea la forma soberana y permisiva a Satanás para cumplir sus propósitos. Dios usa a Satanás. Es decir, a ver, usted me está diciendo que en Crónicas es Satanás quien lo hace. Pero acá en Samuel usted me está diciendo que es Dios quien en su ira, en su molestia, lo hace. ¿Por qué? Bueno, David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre sanguinario, un hombre pues adúltero, arrepentido, ¿verdad? Pero al fin de cuentas fue adúltero. A más de eso, mentiroso, y agréguele todas las cosas que usted y yo también podemos tener porque somos pecadores. Pero en la soberbia, en el orgullo, en la vanagloria del rey David, no el que cantaba las mañanitas, el rey David, se sentía tan uyuyuy. Yo aquí muevo todo. A ver, yo puedo hacer lo que a mí me viene en gana. Y Dios usó sus mismos errores, su misma soberbia para disciplinarlo, usando a el querubín perfecto, a Satanás, usando al diablo. Es decir, vemos que en la historia de Satanás, que aunque Satanás estorba muchas veces los planes de Dios, que Dios es soberano, muchas las veces los permite para su gloria y mostrar su poder, vemos que acá Dios usa al mismísimo Satanás para provocarlo. Fíjense ustedes, yo me enojo, permítame la expresión,
yo me enojo, pero uso a fulano, Dios se enoja, es la palabra apropiada. Dios se enoja y le dice al diablo, vas y le haces esto, aquello y lo otro. ¿Quién va? ¿En nombre de quién? Yo voy en nombre de mentira, yo voy en nombre de aquello, yo voy en nombre de esto. Y Dios usa. Fíjense ustedes, voy a darles unos ejemplos. Dios usa a Satanás para juzgar a los pecadores. Marcos capítulo 4, versículo 15. Porque si Satanás es acusador, el mismo, permítame, sirviente, Satanás, lo usa a Dios. A ver, vienes a acusarlos y está usándolo como acusador. Dios usa a Satanás inclusive para afinar a los santos. Dios usa a Satanás para disciplinar a los miembros de la iglesia. Acuérdese usted de la primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, de un jovencito estaba viviendo en fornicación con su madrastra. Y en tal junta, ¿qué es lo que hace Pablo? Ni me menciones, ni me lo digas. ¿Sabes? El tal sea entregado a Satanás, que lo discipline al mundo. El espíritu es salvo, el alma es salva, pero el cuerpo, pues que lo achicharre, perdóname la expresión, Satanás. Entonces Dios usa al mismo Satanás para los propios planes y sus propósitos. Dios usa a Satanás para purificar a los creyentes obedientes. Ni Dios ni Satanás forzaron a David. Satanás y Dios no forzaron a David para pecar. Si leemos lo que escribió Jacobo Santiago en el capítulo 1, versículo 13 al 15, que si alguno está tentado, no diga que es tentado de Dios, sino que de su propia concupiscencia, de uno mismo. Allí Davidcito, el Davidcito tan lindo y tan hermoso, estaba pero gordo espiritualmente hablando, mofado, orgulloso, soberbio. De él mismo, de su orgullo, salió eso de hacer un censo que nadie le había dicho que lo hiciera. Y tuvo sus consecuencias. Y Dios permitió que Satanás tentara a David. Y en la soberanía de Dios y en la voluntad del hombre, usted decide. Ahí están las tentaciones, pero usted decide. Usted tiene una voluntad si es cristiano. Usted tiene al Espíritu Santo si es cristiano. Usted puede ser gobernado por el Espíritu Santo si es cristiano. Romanos 6, ¿verdad? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, 6.1. En el 12 del capítulo 6 de Romanos también dice, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Es decir, uno mismo, dice Pablo a Timoteo, uno mismo, Pablo a Timoteo le dice que tenemos un espíritu de dominio propio. Uno mismo desarrolla el dominio propio en la santidad, guiado por su Santo Espíritu, en la palabra de Dios, y uno decide. Tú decides o ser gobernado por el Espíritu de Dios o por tu carne. David decidió desobedecer. El pecado emergió de su corazón orgulloso y Dios le pasó cuentas por él mismo, que hiciese el censo de Israel. Y el censo de David, ¿saben qué ocasionó? Ocasionó una tragedia, porque a diferencia del censo en tiempos de Moisés, que se describe en el libro de Números capítulos 1 y 2, que Dios le había mandado a Moisés, no a David, este censo por parte de David fue llevado a cabo para gratificar que su soberbia en gran fuerza por su ejército. Se sentía tan grande. A ver, ¿cuántos caballos tenemos? ¿Cuántos carros tenemos? ¿Cuántos poder militar tenemos? Y también estaba poniendo más confianza en sus fuerzas, Davidcito, el rey David, que en Dios. Mira nada más este palacio tan grande. Mira nada más todo lo que tenemos. Mira nada más todo el ejército que tenemos. Cuando en Dios, amado hermano en la fe, cuando en Dios, si le place, en un 2x3 se le desvanece todo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ay de aquel que confía en sí mismo, teniendo la vanagloria, el éxito, la fama, la popularidad, diciendo yo tengo esto, tengo aquello. Jesús dijo en el Evangelio, ¿no sabes que hoy mismo van a pedir tu alma? ¿Quiénes? Los demonios.
Y en el caso de David, estaba poniendo confianza en sus fuerzas, en su poder militar, en su dinero, en sus estrategias, en su persona, en su posición política, en su influencia, y se olvidó de Dios. Y esto suscitó la ira de Dios, que movió a Satanás para que llevara el pecado al punto más crítico. Vamos al segundo libro de Crónicas, a Reyes, permítame. Primer libro de Reyes, a otro punto, la mentira de Acab. Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22. En el verso 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 22. Y vemos en esta historia de Satanás la mentira a Acab. Esto fue aproximadamente en el año 853 antes de Cristo. Y tomamos de referencia segundo libro a los Crónicas, capítulo 18, verso 1 al 34, pero leeremos primer libro a los Reyes, capítulo 22, verso 22. ¿Por qué? Porque Satanás, que es un espíritu que tiene también sus siervos, sus discípulos, tiene espíritus de mentira, de enfermedad, y en este caso veremos el de mentira. Dice el primer libro a los Reyes en el capítulo 22, verso 22. Él dijo, yo saldré. Antes Dios preguntó, ¿quién irá? Entonces contesta, yo iré, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los ¿quiénes? Profetas. ¿Cómo? Sí, en boca de todos los profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Espíritu de mentira debe de tratarse de Satanás, por supuesto, a quien el Señor permitía hablar por medio de los 400 demonios que habitaban en los 400 falsos profetas que estaban en la nómina de la esposa de Acab. 400 profetas que hablaban lo que quería escuchar Jezabel y Acab, como hoy día, ¿verdad? Una gran parte de personas tienen comezón por escuchar, comezón únicamente por quiero escuchar algo que me haga sentir bien, quiero escuchar algo en lo que me sienta cómodo, quiero escuchar algo que me tenga paz. Cuando la palabra de Dios nos enseña en sus 1180 capítulos, 4 de ellos no hay relación al pecado. Resumen de la Biblia es la redención del hombre. La palabra de Dios confronta y te da paz cuando ves que hay esperanza en el Mesías, en Jesús. Pero cuando un profeta, un falso predicador, como dice Pedro, como dice Judas, hablan únicamente palabras infladas, seducen a las almas inconstantes, son seductores, son morbosos, son sensuales, completamente lucradores del evangelio, son completamente prostitutos de la palabra de Dios. Y esto era lo que hacían estos angelitos. Ya estaban en la nómina. Hacían y decían lo que decía Acab, debilucho. Ahí iba con la esposa, ay, quiero este terreno, ay, ese terreno. Y la mujer hacía todo. Resumimos tomando la referencia de segunda de Crónicas y también la que acabo de leer de Reyes 22. Acab era rey de Israel. Y Josafat dispuso que su hijo, esto lo encontramos en segundo de Crónicas 21:6, se casara con Atalia, hija del malvado Acab. Y luego hizo alianza militar con él. Lo que resultó después de eso, porque consultó a sus brujos, a sus profetas. Y como siempre, mucha gente que está apartada de la palabra de Dios y que no quiere escuchar lo que dice Dios, que hay, fulano no me gusta, mengano no me gusta, no hay una disposición de escuchar la palabra de Dios, sino únicamente al gusto del cliente. Le dan a la gente que no está fundamentada en la palabra de Dios y que no escucha la palabra de Dios, profetas que les dan a entender lo que ellos quieren. ¿Cuántas consejerías, personas que vienen o consejos que piden y quieren escuchar únicamente lo que les agrada? Que no les toquen el pecado, que no les toquen su vida inmoral. Acabcito, ¿qué sucedió?
está en la insensatez, tuvo trágicos resultados. Salió la ira de Dios contra Josafat por ello. Después de la muerte de Josafat y que Atalía fuera reina, tomó el poder y casi exterminó totalmente a los descendientes de David. 3. Introdujo los abominables ídolos de Israel en Judá, lo que finalmente llevó a la destrucción de la nación y a la cautividad en Babilonia. Josafat tenía la tendencia a apoyarse en otros reyes, como se hace evidente en este singular testimonio de una alianza matrimonial con Acab, y se escribe acerca de una alianza con Ocosías en el año 853-852. Permítame tantito, por favor. Que cuando un papá permite que su hijo, su hija, el hijo, la hija, con pleno conocimiento con la palabra de Dios, permita desaforadamente, de una manera desmedida, que el niño, la niña tenga su novio, su noviecito con derechos, que también que no importa, déjalo, que no es cristiano, ya se convertirá. Lea usted lo que dice la palabra de Dios, la tragedia de Dina en Génesis, hija de Jacob. Jacob conocía la palabra de Dios, Dina conocía la palabra de Dios. Un funcionario le vende un terreno a Jacob y Jacob tenía otras espositas, el angelito. Ese es otro asunto, permitido por Dios, pero no en su voluntad. Entonces Jacob tenía varios hijos. Entonces Dina, ¿quién era Dina? Buscaba identidad, buscaba aceptación, buscaba a alguien, Dios mío, un papá, algo. Y entonces Jacob nada más llegaba, pasaba el reporte y entonces ya quedaba embarazada la mujer. Dina entonces dice, ¿sabes qué? Dice la Biblia, va y se va a la fiesta del pueblo. Y conoció mujeres. ¿Tenía algo de malo que ella tuviera una fiesta con mujeres y con amigos? Bueno, aparentemente no, pero la traducción literal en Génesis, en la tragedia de Dina, se fue a un carnaval y la violó el hijo del que le vendió la propiedad a Jacob. Y dice la Biblia que se enamoró este muchacho, completamente se aferró a ella. Estoy enamorado de ella. Y cualquiera puede decir, ay, es que está enamorado, qué bonito. No, literal la traducción era, quiero tener relaciones sexuales con ella porque estoy completamente, lasciviosamente la quiero a ella. Es la traducción. Y la tuvo secuestrada a Dina 15 días. La violó, se entera el papá Jacob dice, ¿qué hacemos? ¿Y sabe cómo termina esta sección de Génesis? En que los hijos, entre ellos Leví, querían completamente destazarlos. ¿Sabe cuál fue el trato que tuvieron Jacob y el que le vendió el terreno, ahora el consuegro de Jacob? Bueno, ¿sabes qué? Nada más circuncídense. Nada más circuncídense y pues participen de los relatos de la Biblia. Y ya. Y los otros, pues nada más eso. Es exactamente o parecido a lo que, bueno, pues no es cristiano, pues que venga un pastor y que les dé la bendición, ¿no? Y ya con el tiempo que se convierta. Por favor, señor taxista, ¿dónde cabe tal pensamiento? ¿Dónde? ¿Y qué hicieron? De los dos lados mintieron. El otro quería el dinero de Jacob, las mujeres de Israel, ¿verdad? La descendencia, el tráfico, el negocio. ¿Y Jacob qué quería? Sus hijos, venganza. Y cuando se circuncidaron los angelitos, porque era lo único que pedían, ¿verdad? Leví, su hermano, Jacob, nada más que se circunciden. Esa noche hubo una masacre, pero una masacre impresionante, como se menciona en Génesis. Una masacre donde fue una venganza, Dios mío. Nada más por decir, no hay problema. Nada más con que se bautice y ya. Pues nada más con que vaya los domingos, ¿verdad? No, Señor. Si de verdaderamente tenemos una convicción de pecado, si verdaderamente nosotros creemos que Jehová es nuestro Señor, defendamos con integridad, con santidad, la palabra de Dios. ¿Es difícil? Claro. Si estamos en un mundo concesionado por Satanás, pero tenemos
al más grande, y es más grande el que está en nosotros que el que está afuera. Vamos a Isaías, capítulo 14. Influyó Satanás, el rey de Babilonia. Isaías, capítulo 14, en el versículo 12 y 14. Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. La Biblia dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, verso 13, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hace 8 días vimos la conjugación en los tiempos de este pasaje en relación a la posición, a la soberbia de Satanás, de subir, de ser, de estar junto, ¿no? Pero hoy solamente vamos a ver la palabra monte. El monte se trataba de un monte en la parte norte de Siria, que según la tradición local era el lugar donde se reunían los dioses cananeos. El rey humano aspiraba a reinar sobre esos dioses. Escúcheme con atención. Satanás está detrás del ocultismo, la brujería, y estas capacitan a algunos gobernantes. En la historia de Satanás, vemos cómo Satanás influye impresionantemente desde Adán y Eva, Caín, en el tiempo de Babel, en los rituales, impresionantemente quiere robarle la gloria a Dios. Y este rey, de manera histórica, vemos cómo fue influenciado por Satanás. Como muchas personas quieren gobernar, estar por sobre de todo, y se sienten dioses. No me importa. Uso la brujería, la hechicería, la santería, el vudú, el rayado, lectura de caracoles, todo lo que me venga en gana. No sabes, no te imaginas, estás consultando a Satanás. Y este hombre, así como tantos, ¿verdad? Usted desde el momento que abre un periódico o consulta un dispositivo y ve los signos del zodiaco, son las mismas estrategias que Satanás sigue ofreciendo y que está detrás de él para quitarle la honra a Dios, para engañarlo a usted, para influenciarlo a usted y completamente desviarlo del camino. Influyó en el rey de Tiro. Vamos a Ezequiel capítulo 28. El rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, versos 12 en adelante. No estoy diciendo que detrás de todas las autoridades está el diablo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que detrás de la brujería, la hechicería, la santería, el ocultismo, sí está Satanás. Y detrás de las falsas religiones está Satanás. Y todo aquel que consulta todo ello está consultando a Satanás. Eso sí lo estoy diciendo. Lo dice la Biblia. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Vamos a leer hasta el 17. Ezequiel 28, verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerira, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones.
Muy interesante esta palabra. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Tus contrataciones. Todo este pasaje tiene muchísima enseñanza. Puede hablar inclusive de la prostitución del evangelio. Puede hablar de la prostitución del ministerio. Puede hablar, porque son contrataciones. Entonces, ¿qué hacía Luzbel? Adoraba, exaltaba el nombre de Dios. En el momento que se le subió la fama, en el momento que se le subió el orgullo, quiso ser como Dios. Esta sección acerca del rey de Tiro es similar a la de Isaías 14, capítulo 14 del verso 3 al 23, que se refiere al rey de Babilonia. En ambos pasajes el lenguaje se aplica mejor ¿a quién? A Satanás. Lo más probable, amados hermanos en la fe, es que ambos textos describen al rey humano que es usado por Satanás. Así como aquella ocasión en la que Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, en Mateo capítulo 16, verso 23. Además, el juicio descrito también se puede aplicar a Satanás. Pero póngale cuidado, aguas, cuidado con el orgullo, la soberbia, aguas con empezar a bajar la guardia, dejar de orar, cuidado con empezar a hacer las cosas monótonas y rutinarias, cuidado con empezar a dejar que la fama, el aplauso se le venga encima y usted piense que es Dios, como el burrito. Hay un chiste, ¿no? El burrito que llevaba a Jesús y le ponían las mantas, le ponían también las palmas y el burrito se pavoneaba y le decía, hasta los ojos los inflaba y le decía, ay, y venía allí iba el burrito y decía, ve cómo me aplauden, ve cómo me aplauden. A él nadie le aplaudía, era el Mesías. Y muchos por un gramito que están colaborando en la obra ya se duermen en sus laureles. Muchos que están ahí, en lugar de buscar con temor a Jehová de los ejércitos, desperdician el tiempo vanamente. Y ahí entra la soberbia, ahí entra la vanidad, ahí entra el orgullo. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. La acusación del sumo sacerdote al sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la Biblia. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Qué interesante que Jehová le diga a Satanás, Jehová te reprenda. Hago un paréntesis. ¿Sabe por qué no dice de otra manera? Porque no hay nadie más grande que Jehová. Qué interesante. Entonces pues, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Como un carbón, pues. La escena está investida de un carácter judicial, ya que Josué, el sumo sacerdote de la restauración que regresó con el primer grupo de Zorobabel, no Josué el sucesor de Moisés, sino que después del exilio de los 70 años, el primero que hizo el peregrinaje fue Zorobabel, el segundo fue el sacerdote Esdras y el tercero fue Nehemías. Los libros tanto de Esther hasta Nehemías, todos que se cree que fueron escritos por el sacerdote Esdras. Bueno, regresando. Este primer grupo junto a Zorobabel fue acusado por Satanás, quien se colocó a la derecha en el sitio del acusador conforme a la ley, de acuerdo a lo que dice el Salmo 109, verso 6. Es evidente que Josué fue representante de la nación entera debido a la mención reiterada de la nación en estas visiones. El hecho de que la represión en el versículo 2 que acabamos de leer está basada en la elección de Jerusalén y no de Josué por parte de Dios. Por tercero, la identificación en el versículo 8 de este pasaje de Josué, sus hermanos sacerdotes como símbolos de Israel a futuro y su aplicación a la tierra prometida. Escúcheme, Satanás
también puede traducirse el adversario. Y por esa razón la identidad de esta persona se desconoce, la del pasaje que acabamos de leer. Sin embargo, debido a que la acusación de los siervos de Dios es característica de Satanás, tal como lo estudiamos en los nombres y títulos de Satanás y tomamos como referencia las partes de la Biblia de Job capítulo 1 y capítulo 2, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 por mencionar algunas, se refiere a identificarlo de esa manera, como Satanás el mentiroso, el acusador, el adversario malicioso, y que se presenta ante el Señor para proclamar los pecados de Israel y su indignidad para recibir el favor de Dios. La situación, amados hermanos en la fe, es crucial. Si Josué es reivindicado, Israel será aceptado. Pero el rechazo de Josué implica el rechazo de Israel. Todo el plan de Dios para la nación quedó revelado en el resultado final. Y de esto dependía que las esperanzas de Israel fueran destruidas o confirmadas. En punto central, amados hermanos en la fe. Si un miembro de la iglesia, uno solo, que forma parte del cuerpo de Cristo, tiene un testimonio desagradable, triste delante de Dios, todo ese testimonio empaña al cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice? Le hace la primera carta a los Corintios, la cena del Señor. Entonces es importantísimo, amados hermanos en la fe, si es cierto, nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas, muchas de ellas pecaminosas aún con el conocimiento. Dios mío, lo que nosotros tenemos que considerar es que allí en la cruz Jesús en su cuerpo recibió nuestros pecados, la ira misma de Dios, que la amemos en esa misericordia. Dios mío, me he equivocado, la he regado, Dios mío, me he dejado influenciar por este pecado, me he dejado influenciar por este otro. Señor, creo que en el poder de la sangre de Jesús hay perdón. Dios mío, gracias por reivindicarme, gracias por devolverme esa paz. David, el rey David, amados hermanos en la fe, escribió 2 salmos dedicados a la restauración por causa de su adulterio, reconociendo su pecado. Pablo, capítulo 4 de la carta a los Romanos, dice, exaltando el nombre de Dios en la misericordia y poniendo como ejemplo a David, que ya no se le había imputado pecado por la misericordia de Dios. La situación es crucial. El adversario es mentiroso, el adversario es acusador, pero tenemos al más grande, a Jehová de los ejércitos. El tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, te damos gracias, papá. Gracias porque tú nos dejas ver con lentes espirituales, con ojos espirituales, que somos pecadores, que necesitamos estar en santidad de manera continua. Hoy delante de ti te damos gracias, papá, porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda. Si alguno hubiera pecado, creemos porque dice tu palabra, abogado tenemos para con el Padre, el Señor Jesucristo. Desde ahí, desde lo profundo de su corazón, póngase a cuenta con el Señor, clame el nombre del Señor y encontrará refugio, consuelo, sanidad, restauración y perdón. La Biblia también nos enseña que hay personas que no tienen a Cristo en su corazón y hoy es el día de recibir a Jesucristo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy es el regalo, está puesto en sus manos, es la salvación. Jesucristo pagó una deuda eterna que usted tenía delante del Padre Celestial y que usted solamente con depositar esa confianza en que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo nuestro Señor, usted tiene la vida eterna. Junto conmigo, eleve esta oración. Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Creo que Jesús murió, pero resucitó al tercer día dándome vida eterna. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón, le felicitamos.
es la decisión más hermosa que usted ha tomado en su vida. Tiene trascendencia eterna. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y de todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.